nosotros, los representantes de la Gran Región Oriental, de antiguos, libres, aceptados masones de Guayana, Venezuela, le brindamos el apoyo incondicional y rotundo a nuestro querido hermano Juan Gerardo Guaidó Márquez, como presidente de la Asamblea Nacional, en su trabajo de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuente usted, mi querido hermano, con este grupo de masones al sur de Venezuela, que nos encontramos en pie al orden en este momento transitorio de nuestra amada Venezuela. Repudio eterno a los tiranos de la teoría. ¡Ahora y siempre! ¡Libertad, igualdad y fraternidad! ¡Todo para uno y uno para todos! Hola amigos, un saludazo de Cusatón y bienvenidos a un nuevo video. En verdad quiero decirles antes que los videos que hago, como por ejemplo este, solo tienen como objetivo edificar a la Iglesia de Cristo. De ninguna manera es mi interés entrar en un juego de poder de la política y que deberían quitar a cierto grupo de gobernantes y poner a otro. No. Para nada ese es mi objetivo. Desafortunadamente hay un gran engaño en la iglesia cristiana y muchos hermanos están honestamente engañados en estas iglesias y deben despertar, deben abrir los ojos a lo que verdaderamente sucede para que entiendan la cercanía del tiempo y de que es necesario salir de estas iglesias. Un ejemplo muy patético de lo que está ocurriendo es Venezuela, porque amigos, todo lo que sucede en Venezuela solo puede explicarse a través de la masonería. Ahora, ¿qué tiene que ver Venezuela con la masonería y la iglesia cristiana? Bueno, algunos dirán que es que la masonería tiene infiltrada a la iglesia católica, pero lamento informarles, queridos católicos, que los masones de hoy en día son los caballeros templarios de la Edad Media, los cuales simplemente cambiaron de nombre, pero son la misma orden y tienen la misma estructura de poder socioeconómico. Los caballeros templarios eran una orden oculta y secreta de la Iglesia Católica, la cual fue creada mediante 3 bulas papales, Omne Datum Optimum en 1139, luego vino Milites Templi en 1144 y luego vino Militia Dei, en las cuales se les concedió a estos caballeros templarios todo tipo de beneficios, es decir, que pudieran ser propietarios inclusive hasta de iglesias. Sí, así como lo oyes, hay caballeros templarios hoy en día que también son propietarios de iglesias. Y hoy en día, los modernos caballeros templarios que llamamos comúnmente masones no son solo propietarios de iglesias católicas, sino también de iglesias evangélicas. Pobre pueblo que no conoce su historia, condenado a repetirla. En realidad es por esto que es importante que abran los ojos, porque no todo lo que ven es como es. Y no siempre la iglesia es propiedad de quien debería ser. No, hay caballeros templarios que son dueños de algunas iglesias. ¿Por qué?
porque hubieron unas bulas papales que les dieron ese permiso. Es algo histórico, ¿ok? No vengas a decirme que yo me lo inventé. La realidad es que eso sucedió y que aún sucede y es fácilmente visible. Así como en aquella época, hoy en día los caballeros templarios son reyes o gobernantes o señores feudales, en fin, eran un brazo militar de la Iglesia Católica. Pero ¿para qué pudiera una iglesia cristiana tener un brazo militar? ¿Quién pudiera entenderlo si Cristo no tenía ni dónde recostar la cabeza? En fin, tal vez tergiversaron la historia en la cual Pedro le cercenó una oreja a un centurión romano. ¿No recuerdan que Cristo reprendió a Pedro y le volvió a restaurar la oreja al soldado romano? Bueno, tal vez se les haya olvidado ese pequeño pedazo de la historia. El tema es que en efecto tenemos caballeros templarios hoy en día. La orden nunca se ha extinguido, amigos. Despierten. El máximo líder de los caballeros templarios en la Edad Media se llamaba Gran Maestre. Asimismo, el máximo líder de los masones se llama hoy en día Gran Maestre. De la misma manera, los caballeros templarios de la Edad Media tenían ciertos ritos de iniciación. De la misma manera, los masones de hoy en día tienen ciertos ritos de iniciación. En fin, la riqueza y poder de esos caballeros templarios no se extinguió, sino que se ocultó y fue pasando de generación en generación. Recordemos que inclusive uno de sus negocios más lucrativos era la venta de reliquias, los cuales vendían pedacitos de cruz en la que supuestamente Cristo había muerto. Pero resulta que Cristo ni siquiera murió en una cruz. Pero bueno, hoy en día los modernos caballeros templarios los llaman masones, aunque mucha gente cree que no, son en realidad caballeros templarios. Y sí, aún hoy en día son propietarios de algunas iglesias, tanto católicas como evangélicas. No solamente de eso, sino también de algunos bancos, colegios, universidades y organizaciones de beneficencia, lo cual es demasiado fácil de discernir. No tienes que hacerte un posgrado en historia ni ser amigo de uno de ellos. Nada más, pégate una pasadita por Google y ahí está todo. Ahora no me vengan con el cuento de que has entrado en páginas de noticias falsas, porque todo está a plena vista, o tendrá la humanidad que ser realmente estúpida para no darse cuenta, porque amigos, es algo que está a plena vista. Entendamos algo: cuando una supuesta iglesia evangélica tiene sedes por todas partes, es porque les pertenece a esta orden de caballeros templarios. Si tú creías que era una gran historia de superación de un pastorcillo humilde, venido a más, que escuchó la voz de Dios y le dijo: ves y funda tal iglesia, y de repente la iglesia tiene 1000 sedes en tu país. No, así no es. La realidad es la realidad. Y la realidad es que estas iglesias son de caballeros templarios. Tú tal vez puedas fundar una pequeña iglesia evangélica en el garaje de tu casa, pero de ahí a que llegues a tener una cadena de iglesias o mega iglesias, ese es otro tema, ¿ok? Debes ser un caballero templario, porque es el Papa el que debe dar el permiso. Tú no puedes ir por ahí haciendo eso sin permiso del Papa. Por poner un ejemplo, la iglesia llamada de Jesucristo Ministerial es una de estas iglesias. Así muchas iglesias, bancos, etcétera, son propiedades de lo que hoy en día serían nuestros gobernantes. Sí, esos hombres de saco y corbata que tú los ves y parecen políticos o tal vez hombres de negocio, en la realidad son caballeros templarios, o lo que llamaríamos masones, que es una orden católica. Y no es que tenga infiltrada a la Iglesia Católica, no, es una de sus cientos de órdenes secretas. Por tanto, amigos, lo que hoy entendemos como masonería es la misma orden de los caballeros templarios. Sin embargo, es cierto que hay algunos masones
que no tienen ni idea de nada y solo están ahí para hacer bulto, no están al tanto de lo que verdaderamente se mueve en su sociedad secreta, porque es en verdad una sociedad secreta. Recuerden mi video donde les mostré la escuela llamada de Molay, donde practicaban estos rituales masones, y estas cosas no son teorías de conspiración. Ahí es cuando les digo que estas cosas están a plena vista. Esto es simplemente historia del mundo. Jacques de Molay fue el último caballero templario, y de repente esta orden de los caballeros templarios fue abolida por el Papa Clemente V, y lo que en verdad sucedió fue que fue renombrada, fue ocultada. Y de nuevo, ¿qué es lo que está sucediendo en Venezuela entonces? Porque hasta hace unos meses teníamos a un don nadie llamado Juan Guaidó, que de repente es declarado presidente del Senado en Venezuela, y ahora hoy, de un día para otro, ha tomado fama mundial al autonombrarse presidente interino de Venezuela. ¿Cómo es posible que este chiquillo de repente es presidente de Venezuela? Pues es un masoncito, es decir, es un caballero templario. Por supuesto, al igual que Nicolás Maduro, que también es un masón, caballero templario. Es decir, amigos, todo lo que se mueve en Venezuela alrededor del poder, sea del oficialismo o de la oposición, todos son masones. Este señor Juan Guaidó es egresado de la Universidad Jesuita llamada Universidad Católica Andrés Bello, y recordemos que también el señor Leopoldo López es egresado de esa universidad, al igual que su esposa Lilian Tintori. Y también recordemos al judío papal Enrique Capriles. En fin, ¿cuál es la idea de estos caballeros templarios? Pues lo mismo que siempre ha sido y es lo que siempre será. Los caballeros templarios buscan devolverle al Papa el poder que alguna vez tuvo y que le fue quitado, pues el poder papal, como él lo tenía en la Edad Media, recordemos que le fue quitado ese poder cuando recibió una herida mortal en la Revolución Francesa, porque hubo una separación de Iglesia y Estado. El Papa ya no podía más mandar sobre los gobernantes y por tanto sobre el pueblo. Así que, de nuevo, estos caballeros templarios buscan resucitar ese poder papal que se perdió en aquella época, porque recordemos que hoy en día supuestamente el gobernante debe obedecer al pueblo, no como antes, que el gobernante debía obedecer al Papa y no al pueblo. Muchos de estos masones, caballeros templarios, piensan que le están haciendo un servicio a Dios. ¿Y por qué alguien podría pensar eso, verdad? ¿Acaso Dios necesita de sociedades secretas, de órdenes militares o de tramas ocultas? En fin, en realidad Dios todo lo hace público y no necesita de ninguna sociedad secreta. Amigo masón, más bien arrepiéntete antes de que sea tarde. ¿De qué te sirve ganar en esta vida todo el poder y la fama si vas a perder tu alma para la eternidad? Porque no hay infierno, tampoco purgatorio. Porque muchos dicen, bueno, en los 2 millones de años tal vez Dios se arrepienta y me saque del infierno. No, la Biblia es demasiado clara, el infierno no existe como lugar perpetuo de reclusión de almas perdidas. Es un rotundo no. El único camino a la vida eterna es a través de la resurrección a vida eterna. Ese es el único camino que existe, no hay otro. Miremos a Juan Guaidó con su señal del diamante, lo mismo hacía Leopoldo López. Mi más profundo reconocimiento. Buenas noches a todos.
recordemos la cruz templaria en la casa de Leopoldo López. Miremos luego a Juan Guaidó con el masón Sebastián Piñera. Recordemos a este masón Sebastián Piñera en su gran ritual con los 33 mineros de Chile. Ya sabemos que a estos masones les excita perversamente el número 33. Final de origen que le quedaba a Maduro, porque la desempeño ya la desafió este Parlamento Nacional. Este pueblo de Venezuela protestando y exigiendo, no solamente en el 2017, sino en cada momento y en cada año. Son 33 protestas diarias las que hoy Venezuela tiene por falta de cada uno de los servicios públicos. En cada momento y en cada año. Son 33 protestas diarias las que hoy Venezuela tiene por falta de cada uno de los servicios públicos. Se comunican de esta forma. No nos vamos a mover. Hoy es 5 de mayo, estamos aquí desde las 11:40 de la mañana, es día de visita familiar. No sabemos nada de Leopoldo, tengo 33 días sin verlo, sin hablar con él. Estamos en la puerta de la cárcel de remover de estos carros acá. No sabemos nada de Leopoldo, tengo 33 días sin verlo. Por maniobras que están haciendo a nivel mundial, han vuelto a bajar el petróleo. Mira, aquí lo tengo, a $33, a $33, a $33. No sabemos nada de Leopoldo, tengo 33 días sin verlo. En cada momento y en cada año. Son 33 protestas diarias las que hoy Venezuela tiene por falta de cada uno de los servicios públicos. Recordemos que la tercera parte de los ángeles caídos cayeron del cielo a la tierra, y si dividimos 100 por la tercera parte, tenemos 33. De ahí es donde viene ese deseo inmoral por el número 33. Luego miremos la postura de los brazos de Sebastián Piñera. Claro, típico símbolo de la masonería. Recordemos cómo los mineros de Chile fueron rescatados en un cohete que viajó al supuesto infierno. Y digo así porque esta gente en verdad cree que en el corazón de la tierra está el infierno en pleno siglo XXI. Luego de que el masón caballero templario Sebastián Piñera rescatara a los 33 mineros usando este cohete o cápsula, el cual además bautizó como Ave Fénix. Qué lindo, ¿verdad? Esa ave que se regenera después de muerta para resurgir de las cenizas, resucita. Ese es el mismo dios solar egipcio Bennu. Recordemos que esa ave fénix la vimos en los Juegos Olímpicos de Inglaterra 2012, resurgir de un mundo en llamas, en un total caos, porque recordemos también que la máxima de los masones es: después del caos viene el orden, ordo ab cao. Con el testimonio gráfico de esa carta escrita por los trabajadores al interior del yacimiento. Escuchemos. Refugio. Esto salió hoy día de las entrañas de la montaña, de lo más profundo de esta mina, y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos. Y qué tremendo caos hay en Venezuela, ¿no? Por supuesto, nosotros sabemos que esta ave fénix que resucita es esta primera bestia del Apocalipsis que recibió una herida como de muerte en su cabeza, pero que luego revivió o resucitó, y el mundo se maravilla al ver la bestia viva, la cual había muerto. Esta bestia, al parecer, representa a esta ave fénix adorada por estos masones. Luego de que Piñera resucitara de una aparente muerte segura en las cavernas del infierno a los 33 mineros, estos, cuando salieron a la luz, usaban gafas oscuras porque al parecer no podían resistir la poderosa luz de su dios Bennu, el dios solar. No olvidemos que los masones fueron además disueltos por este Papa Clemente V, pero lo que en realidad sucedió fue que fueron renombrados y la orden jesuita se encargó de convertirlos en jacobinistas y después creó la masonería, pero al final es la misma orden. Luego recordemos que estos jacobinistas llevaron a Francia a un terrible caos y revolución. Los franceses cayeron en la anarquía absoluta
y parece que Venezuela va en camino a la anarquía absoluta, ¿no? Recordemos cómo los franceses vieron a una mujer llamada Marie Anne recorriendo las calles de Francia o de París con sus pechos al aire. ¿Y qué creen? Una mujer llamada Oriana estaba en la frontera de Venezuela manifestando en las calles con sus pechos al aire. ¿Quién se puede inventar esto, no? Y volviendo al caballero templario Sebastián Piñera, recordemos que ellos adoran a su dios Pazuzu. Sí, este dios de la X, de la encrucijada, porque la X es una cruz al revés. Así que ellos adoran a su X. Es el mismo demonio Pazuzu. Ya hemos visto a muchos famosos haciendo su señal de la X y sabemos que es un claro símbolo de la masonería. Pero miremos nada más a este señor Piñera hablando de su dios Pazuzu. Colombia. Muchas gracias, Iván. Hay momentos en que la historia se encuentra con una encrucijada. Son los momentos estelares de la historia. Y en esos momentos se prueba el temple de las personas y el temple de los pueblos. En verdad que es realmente increíble. El señor Piñera dice que tanto el ser humano como las naciones son llevadas a una encrucijada, para lo cual se necesita templanza, dice este señor, lo cual me recuerda a ese muchacho hebreo llamado Daniel, el cual fue llevado a una encrucijada por el rey Nabucodonosor de Babilonia, el cual le dijo: bueno, Daniel, o te arrodillas ante la imagen de oro, o serás lanzado a un horno de fuego calentado hasta 7 veces. Y Daniel le dijo: estimado rey, no es necesario que repitas esta encrucijada. Mi decisión será no arrodillarme ante ninguna imagen, porque primero está Dios Padre. De verdad que esta misma encrucijada la va a tener que soportar el mundo entero. El caso es que Daniel sí practicó la templanza de la que se refiere Sebastián Piñera. Tal vez eso hizo que él pudiera tomar esta decisión de una manera más firme. Pero me pregunto si estos mismos caballeros templarios que tanto quieren esta encrucijada practican la templanza, porque a juzgar por las barriguitas de estos presidentes me parece que no. ¿Se salvarán ustedes de la encrucijada que viene al mundo, amigos caballeros templarios? No lo creo, porque esta es la encrucijada que viene a todo ser humano. O recibes la marca de la bestia, o no puedes comprar ni vender y te mueres de hambre. En verdad, muchos en Venezuela desde ya pareciera que no pueden comprar ni vender. Van al cajero y no hay dinero, y si tienen dinero van al supermercado y no hay nada que comprar. Entonces Venezuela va en camino a una encrucijada en la cual el pueblo venezolano tenga que decidir entre un nuevo régimen de unión de iglesia y Estado o la sociedad laica que no funciona. El hecho es que Maduro también es católico. Por supuesto, es caballero templario. Juan Guaidó también es católico. Por supuesto, caballero templario. Maduro pide la mediación del Papa. Y Juan Guaidó pide la mediación del Papa. Y si todos son caballeros templarios y todos son católicos, ¿por qué les cuesta tanto trabajo ponerse de acuerdo? Porque bien dijo Jesús que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Pero tal vez ellos dirán: no, Ecusatón, parece que estamos divididos, pero en secreto estamos todos unidos. Yo le envié una carta al Papa Francisco, espero que ya esté en camino o haya llegado a Roma, al Vaticano, diciéndole que yo estoy al servicio de la causa de Cristo. Yo soy cristiano profundo de Cristo. El Papa sabe, yo soy un practicante de la fe, soy un practicante de la oración, soy un cristiano de oración y de acción. Y en ese espíritu le he pedido que nos ayude a un proceso de facilitación, de fortalecimiento del diálogo al Papa,
que ponga sus mejores esfuerzos, su voluntad para ayudarnos en ese camino del diálogo. El objetivo es devolverle al Papa el poder que alguna vez tuvo y perdió. Mientras tanto, el discursito de Maduro de que todo es una gran conspiración de Estados Unidos, porque según Maduro, Estados Unidos está detrás del petróleo de Venezuela, siendo que Estados Unidos es el primer productor de petróleo del mundo. Y todos sabemos que el petróleo tiene sus días contados. Así que realmente el discursito está ya como muy obsoleto, ¿no? ¿Por qué más bien no revelas esta secta secreta de la masonería que está en tu país? Porque el problema es que resulta que también todos los militares de altísimo rango en Venezuela pertenecen a la masonería y son caballeros templarios. ¿Qué es lo que sucede entonces? El Papa dice que Maduro no obedece y parece ser que ese es el meollo del asunto, porque Maduro necesita obedecer al Papa. Por supuesto que Maduro ya obedece al Papa, pero es el pueblo venezolano el que tiene que arrodillarse y pedir a gritos que sea ahora el Papa Francisco el que gobierne en Venezuela. Entonces vendrá el orden para Venezuela, pero por supuesto estarán en una encrucijada terrible, porque es mejor obedecer a Dios y no al hombre. El hecho es que estamos viendo cómo estos masones caballeros templarios buscan desesperadamente recobrar el poder que el Papa una vez tuvo en la Edad Media y que perdió durante la Revolución Francesa. Es así como quieren resucitar a esta ave fénix, a esta bestia que tuvo una herida mortal y revivió. Asimismo quieren resucitar el poder papal que tuvieron los papas para quitar y poner reyes. Hasta pronto, amigos. Si en cada momento y en cada año son 33 protestas diarias las que hoy Venezuela. Mañana, el día de visita familiar, no sabemos nada de Leopoldo, tengo 33 días sin verlo, sin hablar con él, estamos en la puerta de la cárcel de remover de estos carros acá, no sabemos nada de Leopoldo, tengo 33 días sin verlo. Por maniobras que están haciendo a nivel mundial, han vuelto a bajar el petróleo, mira aquí lo tengo, a $33, a $33.